Presentamos el curso Siglo XX, Esperanzas y Conflictos de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia, curso de 4 horas semanales. El programa se conforma de un propósito general, la descripción del curso, cursos con los que se relaciona, estructuras general del curso, orientaciones para el aprendizaje y la enseñanza, sugerencias de evaluación, bibliografía básica y videos. El propósito general del curso es que los estudiantes normalistas adquieran los conocimientos de historia mundial del siglo XX que requerirán como docentes en educación básica, mediante el estudio de fuentes primarias y secundarias acerca de los procesos históricos de este siglo que tiene su origen en conflictos mundiales y que han generado trascendentales consecuencias en todos los ámbitos de la sociedad y en el medio ambiente. Este curso se compone de 3 unidades. La primera estudiará la Primera Guerra Mundial. Aunque a inicios del siglo XX el predominio de Europa parecía estable por la repartición que se habían hecho de África, la rivalidad de los imperios británico y alemán desató en 1914 la Primera Guerra Mundial a partir de un conflicto nacionalista en el Imperio Austrohúngaro. Se involucraron los imperios ruso, otomano y japonés, además de Francia y los Estados Unidos de América. La confrontación duró 5 años y dio fin a la hegemonía del dominio europeo en el mundo, con la pérdida de millones de vidas y la destrucción de sus ciudades y campos. Desaparecieron el imperio alemán, el otomano y el ruso, conformando un nuevo orden mundial encabezado por Estados Unidos, y se construyó el primer Estado socialista, consecuencia de la Revolución Rusa de 1917. La segunda unidad corresponde al periodo entre guerras, que se caracteriza por la crisis, los totalitarismos y la Segunda Guerra Mundial. A partir de la paz firmada en Versalles, que llevó a Alemania a una crisis, emergió un gobierno imperialista que iniciará una nueva guerra en 1939, teniendo como aliados a Italia y Japón. Aunque se hicieron los combates en Europa, pronto se involucraron los Estados Unidos y la Unión Soviética, así como los países que eran colonias de las potencias europeas. El armamento incluyó bombas nucleares que se utilizaron para rendir a Japón y así evitar la expansión soviética en Asia. La derrota en 1945 de la Alemania de Adolf Hitler acabó por completo con la hegemonía europea en el mundo y lo dividió en 2 bloques antagónicos: el capitalista dirigido por Estados Unidos y el socialista por la Unión Soviética, generando un nuevo conflicto mundial de características diferentes a los anteriores, que se denomina Guerra Fría. La tercera unidad trata de la Guerra Fría. Se denominó fría porque las potencias nucleares no se enfrentaban directamente, ya que implicaba la destrucción del mundo, sino mediante otros países en los que apoyaban a bandos encontrados durante conflictos bélicos locales, como en el caso de Corea, Vietnam y Afganistán. Esta guerra terminó con la caída de la Unión Soviética en 1991, causando la desintegración del bloque socialista, a pesar de la subsistencia en este sistema de China, Corea, Vietnam y Cuba. De esta manera se inició una nueva etapa histórica con el predominio absoluto en la esfera mundial de Estados Unidos y en un proceso de globalización. Cursos con los que se relaciona de historia mundial del semestre segundo, occidentalización, colonización y modernidad, y del cuarto semestre, globalización, desencantos y horizontes de futuro. Orientaciones para la enseñanza y el aprendizaje. Se sugiere que el estudiante elabore organizadores gráficos como procedimientos históricos
sincrónicos, diacrónicos y analíticos, que le permitan interpretar y comprender las fuentes históricas consultadas y utilizarlos de manera didáctica cuando los presenten en clase por medio de la microenseñanza en la escuela normal o durante sus prácticas profesionales en la escuela secundaria. Es muy importante que el docente que coordine este curso reconozca que los contenidos disciplinares deben favorecer el dominio de los contenidos curriculares de la educación obligatoria. Tenemos 3 tipos de organizadores gráficos. Empezamos por describir el 5W, que lleva en el centro el qué y en las orillas cuándo, dónde, por qué y quiénes. En otras materias de didáctica y en la de diseño de tercer semestre explicamos cómo se convierten estos organizadores gráficos en secuencias didácticas. El radial, que es otro sincrónico, tiene al centro el tema y en los radios o en los rayos la información independientemente de su jerarquía. El diagrama proceso es un diagrama diacrónico que inicia con la crisis del proceso histórico, cómo se desenlaza y cuáles son sus consecuencias, es decir, el cambio. Un concepto de segundo orden. El episodio es un esquema diacrónico que tiene al centro el tema, en la parte superior izquierda la ubicación espacial y temporal, a la izquierda los antecedentes, abajo los personajes, arriba una cronología del tema y a su derecha las consecuencias. El diagrama V o de Gowin también es analítico, lleva en el centro una cuestión, a la izquierda lleva 2 o 3 hipótesis, en la base de la V los hechos o fuentes que comprueban alguna de las hipótesis y a la derecha va la respuesta que tiene que dar el alumno sobre la hipótesis que él considere correcta. El diagrama dilema empieza con una pregunta que tiene de respuesta sí o no. En el triángulo izquierdo lleva los argumentos del sí, en el triángulo derecho van los argumentos del no y al centro se escribirá la respuesta argumentada de parte del alumno. El diagrama balanza está basado en la teoría situación-problema de Alain de Longeville, que parte de la representación inicial del alumno sobre un tema, es decir, cuáles son sus creencias del mismo. Esta es una representación social que expresa algún anacronismo, prejuicio o idea de sentido común. Esto se confrontará con información investigada y a partir de su discusión, lo que le llama Alain de Longeville la misión, llegar a una nueva idea diferente de con la que empezó el tema. Seguimos con el diagrama de Cooper, conocido como de evidencias e inferencias. En el centro se inscribe una fuente escrita o visual de la cual el alumno obtendrá la evidencia para obtener una conclusión o inferencia del tema tratado. Otro esquema que no consideramos aquí en esta presentación es el diagrama espina, muy conocido por todos ustedes, de Ikizawa. Se sugiere de evaluación realizar una secuencia didáctica de un tema de historia mundial, ¿no?, utilizando las aperturas empáticas y los organizadores gráficos. Esta secuencia se puede realizar durante la microenseñanza que se llevará a cabo en el curso de diseño de situaciones para el aprendizaje de la historia o
aplicada a su práctica docente. Los propósitos de la unidad de aprendizaje 1 es que comprenda 3 temas, lo que son la paz armada, la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial y su conclusión en la paz de Versalles. Hay una bibliografía que, como sugiere el programa, ustedes pueden elegir otra o aquella que sea de mayor utilidad o se tenga acceso, pudiendo sustituirse por textos más actuales. El propósito de la unidad 2 es estudiar la famosa crisis de entreguerras, que incluye la crisis económica de 1929, el nazismo y el fascismo en Europa y el totalitarismo en Japón, y la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Igual que la bibliografía, incluye 3 tipos de recursos de apoyo que están en los programas: películas históricas y series de TV, documentales y recursos multimedia. Los propósitos de la unidad 3 son que el alumno comprenda los bloques antagónicos de posguerra, capitalistas contra socialistas, las guerras y conflictos en Corea, Vietnam, Cuba y Afganistán, y el fin de la Unión Soviética y sus consecuencias. Los organizadores gráficos tienen un proceso. A partir de la consulta de la bibliografía se obtendrá una base cronológica con la cual se elaborarán en principio los diagramas sincrónicos, el ciclo W, diacrónicos proceso y algún analítico. Sugerimos que cada subtema se divida en 4 sesiones. En la primera sesión hay que relacionar el tema con el programa de secundaria. Después de hacer esto, dar una contextualización histórica de parte del docente y presentar un video en donde se pueda obtener una visión global del tema y aspectos de la vida cotidiana. En la sesión 2 y 3 se verá el proceso histórico en sus 3 partes: inicio, que va a llevar a una crisis; el desarrollo, que es el desenlace de esa crisis; y el final, que son las consecuencias de esa crisis y que implica un cambio histórico. En la sesión 4 se empezará a elaborar el proyecto integrador y se establecerá una carpeta didáctica con organizadores, textos, imágenes o actividades que el alumno normalista pueda aplicar en su práctica docente. Muchas gracias por su atención. Gerardo Mora, de la Escuela Normal Superior de México.